el clima lo da. Bueno, buenos días, gracias por vuestra presencia en una comparecencia que vamos a hacer sobre cuestiones económicas del Ayuntamiento. Agradecerle a Bernardo Villar el trabajo que ha hecho y más que el trabajo también el descubrimiento que ha hecho. Porque aunque parezca sorprendente lo que en el día de hoy vamos a denunciar, lo cierto es que es verídico. Saben ustedes que nosotros solicitamos un pleno extraordinario sobre las cuestiones económicas del Ayuntamiento, que no se nos facilitó ninguna información. Creo recordar que se celebró en el mes de junio. Posteriormente solicitamos por escrito la información sobre la situación económica que no se nos facilitó en el pleno. Y el jueves de la semana pasada tuvimos una reunión con un técnico, a la que le asignarían las competencias en materia de recursos, porque nos dieron esos dos documentos que les presentamos sobre la situación económica del Ayuntamiento, donde venía la ejecución al mes de mayo del presupuesto del 2010 y donde venía la situación de la deuda del Ayuntamiento. Pues bien, sorprendentemente, lo digo así porque sorprende a cualquiera, Bernardo Villar se mete o entra en la página web del Ministerio de Economía y Hacienda y resulta que la documentación que a nosotros no se nos enseña, no se nos facilita y no se nos explica, pues resulta que está colgada en la página web del Ministerio de Economía y Hacienda. ¿Qué es lo que resulta, por decirlo finamente, sorprendente? Bueno, pues que se nos oculte a la oposición que podemos tener acceso a la información, que se nos oculte la información y sobre todo, que nosotros como concejales, al parecer se nos tiene vetados en el Ayuntamiento, se nos tiene censurada la información sobre la situación económica del Ayuntamiento para pues que no tengamos la oportunidad de denunciar lo que es evidente y es la caótica gestión económica a la que el Partido Socialista tiene sumido el Ayuntamiento de Jerez. Lo cierto es que entró Bernardo en la página web del Ministerio de Economía y Hacienda, en la oficina virtual para la coordinación financiera de las entidades locales, y ahí aparecía colgada la liquidación del año 2009. Saben ustedes que la liquidación es un documento que la alcaldesa debería de haber presentado a la Comisión Especial de Cuentas antes del 15 de mayo. Es decir, estamos hablando de un documento que antes del 15 de mayo, es decir, hace 4 meses, ya teníamos que haber tenido acceso a él como oposición municipal. No solamente no hemos tenido acceso, sino que antes se ha remitido al Ministerio de Economía y Hacienda que a la oposición. Pero lo cierto también es que ese documento, la liquidación, forma parte de un documento más amplio, que es la cuenta general, que es donde aparece reflejada la situación financiera, de la situación económica de nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, la primera denuncia que tenemos que hacer es que se censuran las cuentas a la oposición, que no hay ningún deseo de transparencia por parte del gobierno municipal y que se quieren ocultar los números reales, la realidad de los números rojos, por cierto, porque lo cierto es que el Ayuntamiento de Jerez se encuentra en números rojos y que se nos pretende ocultar para que no podamos hacer una labor que nos corresponde, que es lógicamente la de denuncia y por supuesto también la de propuesta. Denunciar también que la Comisión Especial de Cuentas a día de hoy no se ha reunido y que por lo tanto se insiste en esa política de ocultismo por parte del Ayuntamiento. Una política de ocultismo que en ningún caso nos extraña, porque lo cierto es que cuando hemos tenido acceso a esa liquidación publicada en la página web del Ministerio de Economía y Hacienda, lo cierto, como les decía, es que el Ayuntamiento de Jerez se encuentra en números rojos y que, a pesar del plan de saneamiento que se aprobó, como ustedes recordarán, en el año 2009, el previo que se aprobó en el año 2005 y todos esos planes, la viabilidad que se nos han presentado, lo cierto es que el año 2009 vamos a cerrar el presupuesto, el gobierno municipal va a cerrar las cuentas del ayuntamiento con un déficit que se puede acercar a los 30 millones de euros. Es decir, el gobierno socialista, a pesar de los planes de saneamiento y planes de viabilidad, insiste o mantiene, sigue conservando, manteniendo una política económica errática. Hay que recordar que ahora mismo la responsable de las cuentas del ayuntamiento es la alcaldesa, porque ella no ha delegado las competencias económicas
en ningún delegado municipal, y lo cierto es que a lo largo del año 2009, lejos de sanearse las cuentas municipales siguen sumidas en una situación, como les decía, de números rojos. ¿Qué es lo que más grave, o lo más grave que vemos nosotros? Pues que a lo largo de este año 2009, y me centro en el año 2009, lo cierto es que los ciudadanos han hecho un gran sacrificio, porque el peso más importante de ingresos ha sido vía impuestos municipales, y que en cambio el gobierno municipal ha seguido gobernando como si este ayuntamiento nadara en la abundancia. Porque lo cierto es que el capítulo de gasto, fundamentalmente lo que afecta a gasto corriente, lejos de reducirse, insisto, a lo largo del año 2009, sobre las previsiones iniciales, tuvo un incremento de 23 millones de euros. ¿Por qué o en qué basamos estos datos? Con respecto al capítulo de ingresos, en el presupuesto, inicialmente, saben ustedes, vamos a ver, para que el ayuntamiento no tenga déficit, lo que hay que hacer es un presupuesto municipal en el mes de diciembre y que se apruebe, en el que el capítulo de ingresos coincida exactamente con el capítulo de gastos. Es decir, si voy a ingresar 10, tengo que gastar 10. ¿Por qué se genera el déficit? Porque el gobierno pone que va a ingresar 10 en los presupuestos, luego ingresa, en vez de ingresar 10, ingresa 5, pero sigue gastando 10. Eso es lo que origina el déficit del ayuntamiento. Pues bien, a lo largo del año 2009, sobre la previsión de ingresos del ayuntamiento, hubo un desfase de 61 millones de euros. Es decir, los presupuestos se calcularon o se hicieron mal en su origen, inicialmente, porque se presupuestaron 61 millones de euros más que luego nunca se llegaron a ingresar. Por ejemplo, con respecto a los impuestos indirectos, en este caso, se ingresaron 1.600.000 euros menos de lo que inicialmente estaba previsto. Con respecto a las tasas, fíjense ustedes que las tasas son las que determinan el dinamismo económico de una ciudad, la actividad económica de una ciudad. Pues con respecto a tasas, se ingresaron 20 millones de euros menos de lo que inicialmente se había presupuestado. Con respecto, por ejemplo, a las subvenciones corrientes, es decir, a dinero que transfieren otras administraciones al Ayuntamiento de Jerez, pues se ingresaron 6 millones de euros menos de los que inicialmente estaban presupuestados. Con respecto a los ingresos patrimoniales, es decir, a la previsión de concesiones que el gobierno plantea o planea realizar durante el año 2009, o planeó durante el año 2009, 7 millones de euros menos de los que había previsto. O con respecto, por ejemplo, a las ventas, fundamentalmente ventas de suelo, pues 27 millones de euros menos de los que inicialmente había previsto para el año 2009. ¿Cuál es el problema? Y por eso decimos que el ciudadano hace el sacrificio, pero el gobierno no se sacrifica. El gasto, lejos de reducirse, saben ustedes, y les he dicho que los ingresos son 61 millones de euros menos de lo inicialmente previsto, pero en cambio gastan 14 millones de euros más de los que inicialmente se habían previsto gastar. Los datos quizás más significativos son los 8 millones de euros más que a lo largo del año 2009 se gastan en personal y los 4 millones de euros más que a lo largo del año 2009 se gasta en gasto corriente, es decir, en gasto que no es productivo o gasto que no genera movimiento económico en nuestra ciudad. ¿Por qué decía que el esfuerzo lo ha hecho el ciudadano? Y quizás esto es lo más destacable. El esfuerzo lo ha hecho el ciudadano fundamentalmente porque, según el documento que ellos entregaron con el plan de viabilidad, el documento de la empresa que está aquí, es decir, el papeles, ayuntamiento de Jerez por detrás y todo esto, fíjense ustedes que durante el año 2009 tenían previsto ingresar en impuestos directos, es decir, los impuestos que pagan todos los ciudadanos, 76 millones de euros y finalmente ingresaron 68. Es decir, el ciudadano se apretó el cinturón,
aportó más a las arcas públicas, se sacrificó porque económicamente supone un sacrificio, pero en cambio el ayuntamiento, en lo que son las partidas correspondientes a su gestión, gasto corriente fundamentalmente, pues hay un desfase muy importante. Pero es que además les voy a dar un dato. Según el documento del plan de saneamiento, fíjense ustedes que la previsión inicial del año 2009 era que en gasto corriente se gastaran 45.887.000 euros. Y al final, en gasto corriente, si no me equivoco, se han gastado, de los 45 millones de euros se han gastado 49.927.000 euros, es decir, por encima de lo que, como les he dicho, 4 millones de euros más de lo que tenían presupuestado. ¿Qué otras dos circunstancias nos preocupan enormemente? Nos preocupa la situación de las empresas municipales. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo hay 5 empresas, de las 6 empresas, 5 empresas tienen pérdidas, salvo Mugigesa, el resto de las empresas, Agensa, Emensa, Emusugesa, Ecomuse y Cereisa, tienen pérdidas. Y a lo largo del año 2009 las pérdidas de estas empresas superan los 6 millones de euros. Es decir, no solamente tenemos déficit generado en el ayuntamiento, sino que también tenemos déficit, a ese hay que sumar las pérdidas, mejor dicho, que se han generado en las empresas municipales. Y además que les voy a dar un dato que pone de reflejo quizás el cabo, es decir, que no vamos a mejor económicamente hablando, sino que vamos hacia atrás. En el año 2004, cuando el Partido Popular dejó el gobierno de este ayuntamiento, de las 6 empresas, solamente 2 tenían pérdida. Y, por ejemplo, Onda Jerez tenía 246.000 euros de pérdida. Ahora, de las 6 empresas, 5 tienen pérdida. Es decir, en la etapa de gobierno socialista, empresas que antes no tenían pérdida se han incorporado a la situación de pérdida, a pesar de sus planes de saneamiento. Y las pérdidas que las empresas han acumulado durante la etapa del PSOE suman 29.959.000 euros. Es decir, nos están vendiendo que estamos mejor, que está en marcha, que se está haciendo una gestión económica correcta, y lo cierto es que los números son objetivos, es decir, hemos utilizado los números del Ministerio de Economía y Hacienda de la página web. Lo cierto es que, lejos de ir a mejor, la situación económica va a peor, y por eso somos conscientes de que se nos está ocultando. En relación con la deuda bancaria, saben ustedes que la deuda a largo plazo es la deuda que determina pues la situación quizás financiera, ¿no? En el año 2009 solamente se pagó a los bancos, fíjate, se debe a los bancos 87 millones de euros a largo plazo, luego está el corto plazo. A largo plazo 87 millones de euros. Pues bien, de esos 87 millones de euros solamente se pagaron a los bancos 1,2 millones de euros. Es decir, la previsión que hay es que a este ritmo de pago, si se mantiene este ritmo de pago a las entidades financieras, tardaríamos 70 años en terminar o en liquidar la deuda actual con las entidades financieras, porque a lo largo del año 2009 solamente se pagó un 1,4% de lo que se le debe a los bancos. Por lo tanto, ni ayuntamientos, ni empresas, ni bancos. Por cierto, recuerden también que hay una cantidad que es muy importante de deuda a proveedores. La deuda a los proveedores es de 360 millones de euros aproximadamente, a los que habría que sumar 42 millones de euros que está sin reconocer, que tiene guardado en un cajón la factura, según puso de manifiesto el plan de viabilidad. Por lo tanto, es verdad que la situación es complicada. Yo diría que el ayuntamiento se encuentra en números rojos, pero también decirles que no queremos quedarnos pues en estas cifras dramáticas. Yo lo insisto siempre, estamos convencidos que esta situación económica tiene solución. El primer reto que hay es que hay que tener es poner en orden económico al ayuntamiento y sobre todo hacer un plan de saneamiento municipal, primero que sea realista con la situación económica del ayuntamiento y en segundo lugar que se cumpla rajatabla. Lo que no vale es que nos pasen por delante, por las narices, planes de viabilidad, planes de saneamiento continuamente para intentar trasladar a los ciudadanos el mensaje de que se actúa y que se mejora la situación económica, y lo cierto es que no se cumpla. Pero también me parece importante que en estos momentos tan complicados se dé participación al resto de las fuerzas políticas.
Es decir, lo que no cabe es que se desprecie a la oposición como se está despreciando por parte del gobierno municipal.